Durante muchos siglos, fue costumbre que la gran mayoría de las condecoraciones militares al mérito o al valor se otorgaran únicamente a los oficiales. Paralelamente, existían condecoraciones para suboficiales y soldados rasos que, a su vez, los oficiales no podían recibir. Esto cambió recién el 16 de marzo de 1813 con la creación de la Cruz de Hierro por el rey prusiano Federico Guillermo III, quien permitió la concesión independientemente del rango. Esa es una de las razones de la gran popularidad y aprecio por la Cruz de Hierro, aunque hasta 1939 no era una orden, sino una condecoración. Todo lo que necesitas saber sobre la Cruz de Hierro prusiana, instituida en 1813, y su evolución hasta las diferentes clases de la Cruz de Caballero de la Segunda Guerra Mundial como una orden alemana unificada, lo explico en mi video Notas sobre la Cruz de Hierro. También fue el rey Federico Guillermo III quien, el 18 de enero de 1810, designó la Orden pour le Mérite, fundada en junio de 1740 por Federico el Grande, como la máxima condecoración al valor. Esta orden, aquí con hojas de roble, que alcanzó una popularidad especial durante la Primera Guerra Mundial, hoy en día es erróneamente llamada también el Max Azul. Esto se remonta a la novela publicada en 1962 por el periodista y asesor publicitario estadounidense Jack D. Hunter, El Max Azul, y a la película de Hollywood de 1966 estrenada bajo el mismo título, El Max Azul. En mi video, donde explico por qué la Pour le Mérite no es el Max Azul, intento dar una explicación lógica al respecto, porque hasta la publicación del libro del estadounidense, ningún alemán que hubiera participado como soldado en la Primera Guerra Mundial podía recordarlo. Que alguien llamara de forma despectiva a esta condecoración prusiana, la más alta y rara, como un Max Azul. Se puede suponer que el señor Hunter, más de 40 años después del final de la Primera Guerra Mundial, confundió la Pour le Mérite y su supuesto apodo de Max Azul, específicamente con la orden militar bávara Max Joseph, que también lleva el color azul en su centro. En cualquier caso, la Pour le Mérite se otorgaba exclusivamente a oficiales, pero para poder premiar también a suboficiales y soldados por su valentía sobresaliente, el 27 de febrero de 1864, el rey prusiano Federico Guillermo I añadió la Cruz de Mérito Militar de Oro junto a la exclusiva Orden de Oficiales Pour le Mérite. Fue la ampliación de las medallas al mérito con oro o plata en la cinta negra, que fueron establecidas el 14 de junio de 1793 por el rey Federico Guillermo II. Más tarde, el 30 de septiembre de 1806, Federico Guillermo III mandó añadir una franja lateral blanca a la cinta, con lo que ahora representaba los colores prusianos blanco y negro. En una forma un poco más ancha, el blanco y negro se usó para la Cruz de Hierro, instituida en 1813. El 30 de septiembre de 1814, la medalla de oro al mérito fue transformada en una cruz de plata como insignia militar de primera clase, mientras que la medalla originalmente de plata pasó a llamarse desde entonces insignia militar de segunda clase. El 27 de febrero de 1864, el rey Guillermo I amplió esta fundación con una cruz de oro por conducta especialmente valiente y le dio el nombre de Cruz de Oro al mérito militar. En el anverso llevaba la inscripción Mérito de Guerra y en el reverso las iniciales VUE R. Wilhelmus Rex. Así, hasta el final de la Primera Guerra Mundial en 1918, se creó la más alta distinción prusiana para suboficiales y soldados. Durante la guerra entre alemanes de 1866, de Prusia contra Austria, que también se llama la Guerra de los Hermanos Alemanes, el 20 septiembre de 1866,
se otorgaron las primeras condecoraciones a 16 suboficiales y soldados. A menudo se otorgaba por la captura de una bandera de regimiento enemiga. En esta fotografía, el trompetista Adolf Duchal, del regimiento de dragones Rey Federico III, segundo de Silesia, número 8, quien capturó la bandera del quinto regimiento austriaco de caballeros. En la guerra franco-prusiana de 1870-71 no se entregaron reconocimientos, por eso se había creado la Cruz de Hierro, y durante la Primera Guerra Mundial, la Cruz de Oro al Mérito Militar Prusiana se otorgó exclusivamente a miembros de unidades prusianas. Hasta entonces también los soldados extranjeros podían recibir esa distinción. Así, en 1877 y en 1878, durante la Guerra Ruso-Turca, 34 soldados de la Guardia Rusa fueron condecorados y en el año 1900, con motivo de la lucha conjunta en China, durante la llamada Rebelión de los Boxers. Después de eso, entre 1895 y 1906, se realizaron 4 condecoraciones más a soldados de la Schutztruppe alemana, 3 en Camerún, una en África Oriental alemana, así como una en 1900 durante la rebelión de los Boxers, que fue recibida por el suboficial Richard Horn del Batallón de Marina, como se llamaba a la infantería de marina alemana. En total, desde su creación el 27 de febrero de 1864 al 1 de agosto de 1914, solo se habían otorgado 42 cruces al mérito militar. Para obtenerla, era necesario tener antes la Cruz de Hierro de primera y segunda clase. Tener la Cruz de Hierro de primera y segunda clase era necesario, además de haber recibido todas las demás condecoraciones. Después de que al inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914 se renovara la Cruz de Hierro, también como ya había ocurrido en 1870 y 71, se suspendió inicialmente la concesión de la Cruz de Mérito Militar de Oro. Pero como, debido a la duración e intensidad de la guerra, el número de soldados aumentaba constantemente, aquellos que ya habían recibido ambas cruces de hierro, pero que debían ser distinguidos nuevamente por logros individuales especiales, a partir de 1916 se reanudó la concesión de la Cruz de Mérito Militar de Oro. Las condiciones para la concesión incluían, entre otras, ser suboficial, liderar un ataque exitoso contra un enemigo superior, repeler ataques de fuerzas abrumadoras y realizar reconocimientos exitosos tras las líneas enemigas, rescatar a compañeros o equipo valioso bajo fuego enemigo, neutralizar tanques enemigos o posiciones importantes de ametralladoras. Para pilotos de caza, de 9 a 20 victorias aéreas. Para exploradores, observadores de artillería, pilotos de infantería o bombarderos, como mínimo 150 misiones enemigas. La orden, también conocida justamente como Pour le Mérite para suboficiales, en su valor era equivalente al Pour le Mérite. En la Primera Guerra Mundial, la primera condecoración entregada había tenido lugar el 15 de octubre de 1916 a Georg Duels. Él fue el vicesargento de la Sexta Unidad de Infantería, Renano, regimiento número 68, que estaba en la Kathause de Coblenza, en el cuartel del Gran Duque heredero Friedrich. El vicesargento, como se llamaba a los sargentos mayores excedentes, había dirigido la batalla del Somme. El 11 de agosto de 1916, durante la batalla de Pozières, dirigió una compañía en el asalto a la trinchera de Stockach y capturó personalmente una ametralladora británica. Duels participó en la Segunda Guerra Mundial como capitán de la reserva. Como ya mencioné, la Cruz de Oro al Mérito Militar Prusiana en la Primera Guerra Mundial solo podía ser otorgada a miembros de unidades prusianas, a soldados de la Marina y de las Fuerzas Aéreas, así como a soldados de los contingentes, principalmente de casi todos los pequeños estados alemanes, que desde la Convención Militar con Prusia de 1867 y 1868 fueron integrados en el ejército prusiano. Aquí aparecen los del Gran Ducado de Hessen-Darmstadt, así que el 8 de octubre de 1918, el suboficial Heinrich Schäfer
fue reconocido con la Medalla de Oro del Mérito Militar. Él perteneció al regimiento de infantería alemán más antiguo, cuyo día de fundación fue el 11 de marzo de 1621. Era el regimiento de infantería de la Guardia de Darmstadt número 1, Gran Ducado de Hesse 115, sobre el cual tengo un video titulado 400 años del Regimiento de Infantería de la Guardia Personal, número 115. Y el 28 de octubre de 1918, el vicesargento Karl Bonenkamp, de la Escuadrilla de Casa Real Sajona número 22, fue condecorado con ella. En 1917 se otorgaron 53 condecoraciones y en 1918, el último año de la guerra, 1700. La imagen muestra el certificado y la medalla del tercero de Hannover número 79. Por la cantidad realmente baja de 1770 condecoraciones otorgadas, se puede reconocer fácilmente el alto valor de esta distinción. Así, cerca de 4.520 soldados recibían una cruz al mérito militar, mientras que, por ejemplo, una medalla pour le mérite equivalía a unos 480 oficiales. Por lo tanto, la cruz de mérito militar de oro probablemente equivaldría, en términos de frecuencia de concesión, al nivel de la cruz de caballero de la cruz de hierro durante la Segunda Guerra Mundial para suboficiales y soldados rasos. Las primeras 54 cruces de mérito militar de oro otorgadas en la Primera Guerra Mundial aún se fabricaron en oro, pero a partir de noviembre de 1916, debido a la escasez de materiales, se hicieron de plata dorada. Durante la Primera Guerra Mundial se otorgaron 1.770 cruces de mérito militar de oro prusianas a 1.356 infantes, 31 cazadores, 164 artilleros, 21 lanzaminas, 90 ingenieros, 69 miembros de las fuerzas aéreas y aviadores navales, 27 miembros de la Marina, incluyendo 12 submarinistas, 3 aviadores navales y 11 miembros de las tropas del Cuerpo de Marina, un aeronauta de campaña, 5 caballeros y 4 miembros de la tropa de comunicaciones. Los portadores más conocidos fueron el diseñador de aviones Gerhard Fieseler, quien falleció el 1 de septiembre de 1987 en Kassel, a los 91 años, conocido mundialmente por el avión de enlace monomotor Fieseler Storch, que él mismo desarrolló en 1936 en Descendia. Fieseler sirvió como vicesargento y piloto de caza en la Escuadrilla de Caza 25. Había conseguido 19 victorias aéreas en la Primera Guerra Mundial. El otro fue el ex general de las tropas paracaidistas Hermann Bernhard Ramke, quien falleció el 5 de julio de 1968 a los 79 años en Kappeln. Ramke fue condecorado en la Segunda Guerra Mundial con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, con hojas de roble, espadas y diamantes. En la Primera Guerra Mundial, el suboficial Ramke, quien estuvo en el Regimiento de Marineros II, fue condecorado con la Cruz de Mérito Militar de Oro el 24 de abril de 1918 por su valentía extraordinaria como líder de escuadrón de asalto en el frente del Yser, y después fue ascendido a teniente. En su uniforme destaca la forma reglamentaria de portar la condecoración: cinta negra con franjas blancas a los lados. 5 pilotos de las tropas aéreas obtuvieron la Cruz de Mérito Militar de Oro como suboficiales, y tras su ascenso a teniente, también recibieron la Pour le Mérite. El 4 de diciembre de 1917, el vicesargento mayor de la Escuadrilla de Caza 17, Julius Buckler, quien murió en Bonn en 1960, fue condecorado por sus 36 derribos. El 12 de febrero de 1918 fue entregada a Mommy Foshenby. Paul Weimer, un vicesargento que estrelló su avión sobre el estrecho danés de Øresund el 15 de julio de 1927, y quien, en la Primera Guerra Mundial, con 43 victorias aéreas en la Escuadrilla de Caza 5, fue uno de los pilotos de caza alemanes más exitosos. El 10 de julio de 1918 fue entregada a Iro Minussen. El viceoficial Fritz Rumey,
quien cayó en combate el 27 de septiembre de 1918 en Cambrai, con 45 victorias aéreas confirmadas en la escuadrilla de caza Bölke, el sexto piloto de caza más exitoso de la Primera Guerra Mundial. El 26 de septiembre de 1918 fue entregada al viceoficial Otto Königke, quien falleció en 1956 en Bad Aibling, de la escuadrilla de caza 5, con 33 y, según otra fuente, 35 derribos. Y el 1 de noviembre de 1918 fue entregada a el viceoficial Karl Thom, quien falleció bajo circunstancias no esclarecidas en Pillau, Prusia Oriental, el 3 de marzo de 1945, con 27 victorias aéreas en la escuadrilla de caza 21. El último galardonado, el 3 de noviembre de 1918, fue el viceoficial Karl Beck del Regimiento de Infantería de Reserva 83. Aproximadamente 400 poseedores de la Cruz de Mérito Militar de Oro murieron durante la Primera Guerra Mundial o sucumbieron a sus heridas. Entre ellos, había 21 pilotos u observadores. Los primeros portadores de esta distinción recibían una pensión honorífica mensual de 3 táleros, lo que, para un oficial con menor rango, que recibía un sueldo mensual de, por ejemplo, 4 táleros, significaba casi el doble. Después de la Primera Guerra Mundial, la República de Weimar aumentó esta pensión honorífica a 20 marcos del Reich, y después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1956, se continuó el pago de una pensión honorífica de 25 marcos, que en 1986 se incrementó a 50 marcos. Además, hasta 1945 cada guardia presentaba armas cuando un portador de la Cruz de Mérito Militar de Oro ingresaba a una instalación militar, y tras su fallecimiento tenía derecho a un desfile militar fúnebre. El 25 de agosto de 1939, durante las celebraciones del 25º aniversario de la Batalla de Tannenberg, se otorgó a todos los portadores de la Cruz de Mérito Militar de Oro el carácter de teniente de la reserva, siempre y cuando no hubieran alcanzado ya un rango superior. Sin embargo, como este decreto no era conocido por todos los portadores ni por todas las dependencias, algunos portadores continuaron sirviendo en la Segunda Guerra Mundial como suboficiales con sable. El último poseedor de la Cruz de Mérito Militar de Oro fue el ex suboficial Karl Heinzmann, del Tercer Regimiento de Artillería de Campaña de Baden número 50, el cual estaba estacionado en Karlsruhe y Gottesgabe. Heinzmann fue condecorado el 18 de mayo de 1918 y el 24 de abril de 1990 falleció a la edad de 101 años. 8 años después de él, el 17 de febrero de 1998, murió en Riedlingen a los 102 años el reconocido escritor alemán Ernst Jünger. Él fue condecorado con la Pour le Mérite en la Primera Guerra Mundial el 22 de septiembre de 1918 como teniente y líder de asalto. Con el fallecimiento de estos dos, el portador de la Cruz de Oro al Mérito Militar, Karl Heinzmann, y el último caballero de la Orden Pour le Mérite en la clase militar, Ernst Jünger, otra época de la historia militar prusiano-alemana llegó a su fin para siempre.